Hola. Comenzamos nuestra profunda inmersión en los escándalos más significativos que han sacudido a la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Desde tiempos antiguos hasta controversias modernas, estos eventos han dejado una huella imborrable en la historia, moldeando no solo la Iglesia misma, sino también las vidas de millones de personas en todo el mundo. Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica se ha mantenido como un faro de fe y tradición, una estrella guía para innumerables almas. Sin embargo, como cualquier institución con un legado tan vasto y duradero, también tiene sus capítulos oscuros. Como se suele decir, hasta el sol tiene manchas. En esta serie repasaremos algunos de los capítulos más sombríos de la Iglesia, explorando los escándalos que pusieron a prueba su autoridad moral y sacudieron los cimientos mismos de la fe. Estas son historias de abuso, corrupción y lucha por el poder. Historias que deben ser contadas y comprendidas. Acompáñenos ahora mientras comenzamos esta investigación imparcial de los episodios más inquietantes de la Iglesia Católica, revelando la verdad detrás de los escándalos que preferiría olvidar. Quizás el escándalo más terrible que ha golpeado a la Iglesia Católica recientemente es el abuso sexual sistemático de niños por parte del clero. Esta horrible traición de la confianza, a menudo perpetrada por aquellos a quienes se les confió el bienestar espiritual de los jóvenes, ha dejado a innumerables víctimas traumatizadas y desilusionadas. La magnitud de estos crímenes, que abarcan décadas y continentes, es asombrosa. Miles de casos han salido a la luz, revelando una cultura profundamente arraigada de silencio y encubrimiento que permitió que estos horribles actos continuaran impunes. Las consecuencias para las víctimas son devastadoras, luchando contra el trauma, la vergüenza y la pérdida de fe. Como se suele decir, tienen el corazón en un puño. La reputación de la Iglesia está manchada para siempre, su autoridad moral gravemente dañada. Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos para abordar este problema y llevar a los responsables ante la justicia, las cicatrices de este escándalo son profundas. Como dice el refrán, el tiempo lo cura todo, pero las cicatrices permanecen. Es un duro recordatorio de la capacidad humana tanto para el bien como para la profunda maldad. El camino hacia la sanación y la reconciliación sigue siendo largo y arduo, un testimonio de la gravedad de los crímenes cometidos. A medida que la terrible verdad sobre el abuso sexual dentro de la Iglesia comenzaba a emerger, se reveló una imagen aún más perturbadora: los intentos sistemáticos de encubrir estos crímenes y proteger a los culpables. Desde pequeñas parroquias hasta los más altos niveles del Vaticano, una cultura de secreto y negación permitió que el abuso prosperara impunemente durante décadas. Como se suele decir, no se puede tapar el sol con un dedo, pero la Iglesia lo intentó. Obispos y otros altos funcionarios, guiados por un deseo equivocado de proteger la reputación de la Iglesia, participaron activamente en el encubrimiento de las acusaciones, algo así como «hoy por ti, mañana por mí». Se silenció a las víctimas, se trasladó a los abusadores a otras parroquias y se destruyeron pruebas, lo que permitió que el círculo vicioso de abuso continuara. Esta conspiración global de silencio solo agravó el sufrimiento de las víctimas, erosionando aún más la confianza pública en la Iglesia. Al final, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. La revelación de estos encubrimientos provocó indignación y peticiones de justicia, obligando a la Iglesia a reconocer sus errores e implementar reformas. Sin embargo, la lucha por la justicia y la transparencia continúa, ya que las víctimas y sus defensores exigen una rendición de cuentas completa del pasado y medidas significativas para prevenir futuros abusos. El Vaticano. Un lugar de inmenso poder y secretos cuidadosamente guardados. Pero incluso aquí, entre estos muros, los susurros del escándalo encuentran la manera de salir. En 2012, la Iglesia Católica se enfrentó al Batileaks. Documentos confidenciales fueron filtrados a la prensa, entre ellos informes financieros y correspondencia privada. La filtración reveló corrupción y luchas de poder que recordaban a las intrigas de los Borgia.
El escándalo obligó a iniciar una investigación interna y provocó llamamientos a la reforma. En la era digital, los secretos son cada vez más difíciles de ocultar. La crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica es una tragedia de enormes proporciones. El encubrimiento sistemático permitió que esta tragedia continuara durante décadas. El silencio, la negación y la falta de voluntad para involucrar a las autoridades policiales caracterizaron la reacción de la Iglesia. Los obispos a menudo resolvían las acusaciones internamente, transfiriendo a los sacerdotes o proporcionándoles ayuda psicológica. Como se suele decir, taparon el asunto. Esta cultura del silencio permitió a los criminales continuar con sus actividades. Las consecuencias han sido profundas, minando la confianza y causando un dolor inmenso. La Iglesia ha tomado medidas para abordar este problema, implementando normas más estrictas. Sin embargo, el legado de este oscuro capítulo continúa persiguiendo a la Iglesia. En el corazón de Europa, entre colinas y pintorescos canales de Bélgica, se encuentra un país profundamente arraigado en el catolicismo. Sin embargo, incluso en esta devota nación, la Iglesia no ha escapado a la tragedia del abuso sexual. En 2010, Bélgica se vio sacudida por un escándalo masivo que estremeció los cimientos de la Iglesia Católica en el país. La comisión recibió una inmensa cantidad de respuestas. Cientos de víctimas se presentaron para compartir sus desgarradoras historias. El informe de la comisión pintó un sombrío panorama de abusos generalizados, encubrimientos y una negativa sistemática a proteger a los niños. La magnitud del abuso en sí, que abarca décadas e involucra a un número significativo de sacerdotes, conmocionó a la sociedad belga. El escándalo tuvo graves consecuencias para la Iglesia Católica en Bélgica. La confianza pública en la institución se desplomó, la asistencia a misa disminuyó, y muchos belgas se sintieron traicionados por la misma organización que una vez fue fuente de consuelo y guía. El escándalo también provocó llamamientos a una mayor responsabilidad y transparencia dentro de la Iglesia, así como demandas de justicia para las víctimas. El escándalo de abusos en Bélgica, al igual que en muchos otros países, puso al descubierto el lado oscuro de una institución que lucha contra un problema doloroso y generalizado. Sirvió como un duro recordatorio de que la crisis de abusos no se limita a una región geográfica o contexto cultural en particular, sino que es un problema global que exige una respuesta global. La Iglesia Católica, un faro de esperanza, también ha estado envuelta en la oscuridad. Desde la década de 1930 hasta la década de 1990, en España, ocurría una práctica escalofriante. Bebés recién nacidos eran robados sistemáticamente por doctores, enfermeras, sacerdotes y monjas. A las madres les decían que sus bebés habían muerto, a menudo en contra de su voluntad. Estos niños eran luego dados en adopción ilegalmente a familias conectadas con la Iglesia o el régimen de Franco. La magnitud de este escándalo aún no se ha revelado por completo. La Iglesia Católica a menudo se enfrenta a personas que abusan de su poder y traicionan la confianza. Marcial Maciel, fundador de la Orden de los Legionarios de Cristo, fue un abusador en serie. Durante décadas se aprovechó de jóvenes seminaristas. Sus víctimas sufrieron un tormento psicológico inimaginable. El Vaticano, a pesar de los rumores durante años, reaccionó con lentitud. Como se suele decir, más vale prevenir que curar. Protegido por aliados influyentes, Maciel continuó con sus fechorías. En 2006, el Vaticano finalmente reconoció sus crímenes. Los legionarios de Cristo quedaron conmocionados al enfrentarse a los pecados de su fundador. Este escándalo puso de relieve la necesidad de proteger a los vulnerables. Hombre precavido vale por dos, dice el refrán. La Segunda Guerra Mundial, un periodo de horrores sin precedentes, supuso una profunda prueba moral tanto para individuos como para instituciones. El Papa Pío XII, cabeza de la Iglesia Católica, se enfrentó a duras críticas por sus acciones y su inacción durante este periodo turbulento.
Aunque condenó la guerra, su silencio sobre las atrocidades nazis, en particular sobre el Holocausto, sigue siendo controvertido. Los críticos afirman que una postura más firme podría haber salvado más vidas, mientras que sus defensores destacan sus esfuerzos entre bastidores. La Iglesia Católica, un faro de fe, también ha tenido sus épocas oscuras. En la Edad Media, la venta de indulgencias manchó su reputación. El miedo al purgatorio pesaba sobre los cristianos medievales. Las indulgencias ofrecían una especie de atajo espiritual. La gente pagaba para reducir su tiempo en el purgatorio. Esta práctica estaba llena de corrupción. La Iglesia se convirtió en un mercado del perdón. Esto provocó indignación y disconformidad, y condujo a la Reforma, un recordatorio de los peligros del poder sin control. El trono papal ha visto muchas figuras diferentes, pero pocas han sido tan controvertidas como el Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia. Su papado fue recordado por la ambición, el poder y el escándalo. Como se suele decir, en aguas tranquilas, demonios se esconden. El nepotismo floreció. Sus hijos, César y Lucrecia, desempeñaron papeles clave, un poco como el amiguismo de hoy en día, ¿no? Las acusaciones de corrupción y libertinaje mancharon aún más la imagen de la Iglesia. Cuervo no saca los ojos a cuervo, decían por aquel entonces. Sin embargo, su pontificado también fue testigo del florecimiento de las artes y el espíritu del Renacimiento. No hay mal que por bien no venga, como dice el refrán. Alejandro VI sigue siendo un verdadero enigma en la historia papal. Podríamos compararlo con alguna figura controvertida de nuestra historia, como... bueno, ya me entienden. En el corazón de Roma, una ciudad llena de historia e intriga, se encuentra el Vaticano, el centro espiritual de la Iglesia Católica. Pero tras sus muros sagrados, también se ha desarrollado una historia oscura. En el año 964, el Papa Juan XII fue asesinado, sacudiendo al papado. Su papado estuvo marcado por la controversia y el libertinaje. Poderosos enemigos conspiraron contra él, lo que llevó a su muerte violenta. La verdad permanece envuelta en misterio. Año 897 después de Cristo, the year is 897 AD. En las profundidades del Vaticano se desarrolla un espectáculo impactante. Deep within the Vatican, a shocking spectacle unfolds. El Papa Esteban VI ordena la exhumación del cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso. Pope Stephen VI orders the exhumation of his predecessor, Pope Formosus. Formoso, muerto desde hace 7 meses, es colocado en un trono. Formosus, dead for 7 months, is propped upon a throne. Se le acusa de perjurio y de violar el derecho canónico. He is accused of perjury and violating canon law. Este macabro juicio, conocido como el Sínodo del Cadáver, termina de forma predecible. This macabre trial, known as the Cadaver Synod, ends predictably. Formoso es declarado culpable. Su papado es anulado. Formosus is found guilty. His papacy is nullified. Su cuerpo es profanado y arrojado al río Tíber. His body is desecrated and thrown into the Tiber River. Transmitida en susurros y escrita en textos prohibidos, la leyenda de la papisa Juana ha cautivado e indignado durante siglos. Disfrazada de hombre, alcanzó el trono papal. Su verdadera identidad fue revelada durante una procesión papal. La leyenda, probablemente apócrifa, habla de las ansiedades sociales de la época. Sigue siendo un poderoso símbolo del poder femenino y la historia oculta. A lo largo de la historia, el papado ha sido perseguido por acusaciones de nepotismo, de favorecer a parientes o amigos cercanos, a menudo en detrimento de candidatos más merecedores. Esta tendencia empaña la autoridad moral de la Iglesia. A los papas siempre les ha resultado difícil equilibrar los lazos familiares con sus deberes sagrados. La familia Borgia es un claro ejemplo de ello. Como dice el refrán, lo que está permitido a Júpiter no está permitido al toro. El Papa Alejandro VI promovió a su familia nombrando cardenal a su hijo César.
Tales acciones generaron acusaciones de hipocresía y socavaron la confianza en la Iglesia. La Iglesia Católica, un faro de fe para millones, también ha estado marcada por periodos de profunda oscuridad. Uno de esos periodos fue la Inquisición, un grupo de instituciones dentro de la Iglesia Católica cuyo objetivo era combatir la herejía. Fundada en el siglo XII y con una duración de cientos de años, la Inquisición proyectó una larga sombra sobre Europa. Actuando con la plena aprobación del papado, los inquisidores estaban obligados a identificar y castigar a aquellos considerados herejes. Sus métodos a menudo eran crueles, utilizando la tortura y el encarcelamiento para obtener confesiones. El miedo al alcance de la Inquisición era generalizado, silenciando a los disidentes y reprimiendo el discurso intelectual. El uso de métodos tan duros, a menudo empleados contra minorías religiosas y acusados de brujería, dejó una mancha indeleble en la reputación de la Iglesia. Aunque la Inquisición puede ser un capítulo que la Iglesia preferiría olvidar, sirve como un duro recordatorio de los peligros del extremismo religioso y la importancia de la tolerancia y la libertad de pensamiento. El siglo XVII encontró a Europa en el umbral de una revolución científica. Las observaciones de Galileo Galilei confirmaron el modelo heliocéntrico, desafiando antiguas creencias firmemente establecidas. Esto llevó a un conflicto con la Iglesia Católica. Llamado ante la Inquisición romana, Galileo fue obligado a retractarse de sus ideas. El caso de Galileo sigue siendo una historia aleccionadora sobre la supresión de la investigación científica, similar a cómo la Iglesia en su tiempo luchó contra los librepensadores. En el siglo XIV, una serie de eventos sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. La sede papal, tradicionalmente ubicada en Roma, fue trasladada a Aviñón, una ciudad en el sureste de Francia. Este periodo, conocido como el Cautiverio de Aviñón, duró casi 70 años, desde 1309 hasta 1376. Impulsado por presiones políticas y conflictos dentro de Italia, el traslado a Aviñón se concibió inicialmente como un refugio seguro para el papado. Sin embargo, este traslado tuvo consecuencias de gran alcance, lo que llevó a acusaciones de corrupción y sometimiento a la corona francesa. El papado de Aviñón se convirtió en una fuente de gran controversia, con muchos cuestionando la legitimidad de los papas que residían fuera de Roma. Este periodo de exilio papal finalmente allanó el camino para el Gran Cisma de Occidente, una época turbulenta en la que surgieron papas rivales, dividiendo aún más al mundo católico. El papado de Aviñón sirve como un recordatorio de la fragilidad del poder y de la profunda influencia que las maniobras políticas pueden tener incluso en las instituciones más establecidas. Así que llegamos al final del siglo XIV, un periodo de enormes convulsiones dentro de la Iglesia Católica. Imaginen un mundo donde los cimientos mismos de la fe, el papado mismo, se tambalea. Esta fue la época del Gran Cisma de Occidente, un tiempo en el que no uno, sino varias personas a la vez reclamaban el título de Papa de Roma. Facciones opuestas dentro de la Iglesia, a menudo influenciadas por poderosos monarcas, apoyaban a diferentes candidatos. Como el periodo tumultuoso en nuestra historia, siguió un periodo caótico donde 2 y a veces 3 personas se declaraban a sí mismas los verdaderos papas. Cada pretendiente contaba con la lealtad de diferentes partes del mundo cristiano, lo que profundizó aún más la división. Esta división dentro de la Iglesia tuvo graves consecuencias. Los creyentes estaban confundidos, sin saber quién era la verdadera voz de Dios. A finales del siglo XI, un nuevo fenómeno surgió en el mundo cristiano: las cruzadas. No eran simplemente guerras de conquista, sino más bien peregrinaciones sagradas, expediciones armadas con el objetivo de recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. Impulsados por el fervor religioso y la promesa de recompensas espirituales, oleada tras oleada de cruzados marcharon hacia el este.
Caballeros, plebeyos, incluso niños, fueron arrastrados por esta corriente, motivados por una poderosa mezcla de fe y sed de aventura. Como dice el refrán, donde va Vicente, donde va la gente. La primera cruzada, que comenzó en 1095, logró un éxito inesperado que culminó con la toma de Jerusalén en 1099. Esta victoria, sin embargo, sería efímera. Durante los siglos siguientes, Tierra Santa se vio envuelta en un ciclo de cruzadas y contracruzadas, pero las cruzadas también tuvieron un lado oscuro. La conquista de Jerusalén estuvo marcada por la masacre de su población musulmana y judía, un sombrío presagio de la violencia que caracterizaría estos conflictos. El Renacimiento italiano, una época de florecimiento de las artes y el pensamiento, fue también una época de grandes convulsiones políticas y religiosas. En 1527, estas tensiones culminaron en un acontecimiento que conmocionó a todo el mundo cristiano: el saqueo de Roma. El ejército del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, compuesto principalmente por soldados españoles y alemanes mal pagados y con poca disciplina, se abalanzó sobre Roma. Los defensores de la ciudad, incluida la Guardia Suiza, superados en número y astucia, fueron derrotados. Durante 3 días, la ciudad eterna fue sometida a una violencia y un saqueo desenfrenados. Las iglesias fueron profanadas, los palacios saqueados y los habitantes aterrorizados. Como suele decirse, nada era sagrado. El propio Papa Clemente VII se vio obligado a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. El saqueo de Roma marcó un punto de inflexión en las guerras italianas y dejó una huella imborrable en el papado. Sirvió como un duro recordatorio de la vulnerabilidad, incluso de las ciudades más sagradas, ante la brutal realidad de la política de poder. Desde las cruzadas hasta el saqueo de Roma, estos escándalos han influenciado profundamente la historia de la Iglesia Católica. Revelan la compleja estructura de la institución, capaz tanto del bien más grande como de terribles transgresiones. Comprender estos eventos nos ayuda a entender las complejidades y las pruebas que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de los siglos, porque solo enfrentándonos a la oscuridad podemos realmente apreciar el poder perdurable de la fe y la búsqueda constante de redención. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse nuevos vídeos educativos.